Programación estructurada. Conceptos básicos. La programación estructurada es un estilo de programación. Utiliza las estructuras lógicas de la programación. Es importante, en primer lugar, saber cómo resolver un problema. La parte importante aquí es entender el problema para después llegar a la solución del problema a través de un análisis. Una vez que ya hemos hecho nuestro diagrama de flujo, nuestro pseudocódigo, etc., pues el siguiente paso es hacer nuestro programa en un lenguaje de programación. En este caso puede ser el lenguaje C. El lenguaje C es un lenguaje creado por programadores y para programadores. Es un lenguaje de nivel medio que permite la manipulación de bits, bytes y direcciones de memoria, los cuales son los elementos básicos con los cuales funciona la computadora. La estructura de un programa en C está definida a través de módulos o piezas denominadas funciones, que en el caso de la programación orientada a objetos se conocen como métodos. El usuario puede programar todas las funciones necesarias para formar un programa en C, pero también se pueden aprovechar una serie de funciones creadas y que se encuentran en algo llamado librería de funciones o biblioteca estándar de C. En C todos los programas consisten en una o más funciones. Sin embargo, hay una función que nunca puede ni debe faltar en un programa en C, y es la función main. La función main se refiere al programa principal. Aunque existan otras funciones, esta función main es la que controla a todas las demás funciones y controla la ejecución del programa también. Entonces es muy importante que exista una función main. La estructura general de un lenguaje en C sería la siguiente. Primero serían las declaraciones y definiciones globales. En este caso, dentro de las declaraciones globales están las llamadas directivas de inclusión. Las directivas de inclusión mandan llamar a los archivos de librería para utilizar aquellas funciones necesarias para que nuestro programa funcione. Un ejemplo: si nosotros queremos leer datos, necesitamos una función de librería que se llama scanf. Esa función de librería está o se encuentra en un archivo llamado archivo de cabecera, y este archivo se conoce como stdio.h. Pues hay que mandarlo llamar. ¿Cómo lo hacemos? A través de una directiva de inclusión. Igual, otros archivos contienen otras funciones necesarias para que nuestro programa funcione adecuadamente. Librerías que tienen que ver con el manejo de cadenas, operaciones o funciones matemáticas, en fin. También vienen las declaraciones de constantes simbólicas, de macros, definiciones globales, de variables, etc. Luego viene main con una lista de parámetros si es que los hay. Las llaves delimitan un bloque de sentencias, en este caso una función. Luego estarían las variables locales y la secuencia de sentencias o instrucciones. Si hay más funciones, se definen el resto de las funciones con un tipo de vuelto, que es un tipo de dato que me va a devolver la función. Recordemos, las funciones reciben uno, dos o más datos y devuelven siempre un resultado. Y los datos entran a través de la lista de parámetros. También hay variables locales y la secuencia de sentencias. Si una función devuelve un resultado, se le debe de poner una instrucción que es return y devolver la variable que la función le asignará precisamente a otra variable para poder nosotros
utilizarla después, ya sea para mostrarla como resultado o en otra operación. Pero siempre es importante que exista la función main, el programa principal. Identificadores. En C, los nombres de las variables y funciones se conocen como identificadores. Puede ser cualquier nombre de variable, pero hay ciertas reglas. El primer carácter debe de ser una letra o un símbolo de subrayado. Y los siguientes caracteres pueden ser letras, números o símbolos de subrayado, pero no debe de tener espacios en blanco ni algún otro carácter especial. El lenguaje C distingue claramente entre mayúsculas y minúsculas. Por lo tanto, es muy importante que cuando definimos o declaramos variables o funciones, la misma forma en la cual fueron declaradas deben de ser llamadas. Las variables y las funciones se definen regularmente con minúsculas. Las constantes con mayúsculas. Y otra cosa muy importante es que el nombre de un identificador no debe ser igual al de una palabra clave en C. Las palabras clave son palabras relacionadas con tipos de datos o instrucciones del lenguaje de programación. Los tipos de datos que maneja C son básicamente 4. En primer lugar están los tipos enteros, que entran los char, los short, los int y los long. Char para el manejo de caracteres, tienen rangos de valores para valores con signo de menos 128 a más 127 o sin signo de 0 a 127. Están los short, que se manejan con 2 bytes. Los int, que también se manejan con 2 bytes. Y los long, que se manejan con 4 bytes. Los short y los int se manejan de 0 a 65.535. Los tipos reales son números que tienen una parte entera y una parte decimal. Existen 3 tipos: el float, el double y el long double. El long double es números reales en larga precisión, el doble números reales en doble precisión, y el float es el tipo de dato más comúnmente utilizado. Existen otros tipos como el void, que indica nulo y se utiliza para declarar funciones o tipos de datos que no regresan un valor, o un puntero nulo. Y están los tipos lógicos o booleanos, que se utilizan para indicar variables que solamente pueden tener 2 posibles valores: verdadero o falso. La sentencia de asignación se utiliza para guardar o almacenar valores o variables. Esto es, la asignación es una operación que coloca o sitúa un valor determinado en una posición de memoria. Esto es, guardamos números, cantidades o resultados de operaciones en posiciones de memoria. Regularmente esto es, a una variable le asignamos una expresión, una operación o un valor. Toda la sentencia de asignación utiliza el símbolo igual, un solo igual, y se cierra con punto y coma. Todas líneas de programa deben de cerrarse con puntos y coma. Cuando tengamos más de una sentencia, se conocen como bloques de sentencias, y entonces estas se delimitan con llaves. Existen una gran cantidad de operadores aritméticos en C. Están los operadores aritméticos de relación, lógicos, unitarios de asignación, lógicos para el manejo de bits y otros operadores. En algunos casos se repiten, pero es importante entender cómo funciona. Existe un orden de prioridad en los operadores. Los más importantes son los paréntesis. Luego vienen operadores como el de incremento y decremento.
viene el menos monario, la negación, el símbolo de dirección de, el de indirección y el molde. Luego hay otros operadores como el de multiplicación, división y módulo, luego suma resta, luego desplazamiento de bits, luego los operadores relacionales, menor, menor que, mayor, mayor o igual, luego los de comparación, igual o diferente, y luego los operadores a nivel de bits como el AND, el O excluyente, el O, y luego los operadores lógicos como el AND, el O, el operador ternario y finalmente los operadores de asignación y COB. Estos operadores pues aplican según el tipo de datos y existe la posibilidad de convertir tipos de datos. Regularmente en el caso de C hay una conversión al tipo más preciso. Esto es, si hay un tipo entero que multiplica un real, el resultado será real. Si hay un tipo int que multiplica un short, entonces el resultado será int. Si hay un long doble que multiplica a un float, pues el resultado será long doble, y así sucesivamente. Si nosotros queremos forzar a que haya un cambio en el tipo de dato, utilizamos moldes. Un molde es una expresión en la cual nosotros anteponemos el tipo de dato entre paréntesis al cual queremos cambiar. Por ejemplo, si tenemos dos números enteros y queremos que el resultado sea real, pues en este caso, si lo queremos float, le anteponemos el molde entre paréntesis la palabra float. Esto es importante porque si los dos números son enteros, al dividir un entero entre un entero, el resultado es entero. Y si, por ejemplo, en el caso que se nos plantea x fuera 1, 1 entre 2 es 0, porque es una división de números enteros. En cambio, al ponerle el molde, obliga a que exista una conversión de tipo. Y ya con eso el resultado será de tipo float. Aquí tenemos un ejemplo. Directiva de inclusión. Main, programa principal. Declaro dos variables enteras, una variable float. Aquí no estoy leyendo datos, está asignando los valores directamente. Y luego se hace la división A entre B, 2 entre 5. Si no le hubiera antepuesto el molde, el resultado sería 0. Pero en este caso sí va a dar un resultado y me lo va a mostrar. Aquí tenemos algo que se llama orden de formato, que se utiliza para indicar el tipo de dato con el cual estoy trabajando.